Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Hoy arribamos a la lección 15. Almas grupales y chispas divinas. Interesante tema. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos con una pregunta. ¿Cómo está constituida un alma grupal? Explicación. Un alma grupal está constituida por innumerables chispas divinas o soplos espirituales que están experimentando, y cada una de esas chispas o de esos soplos tiene ya en proceso de formación lo que será luego su propia alma espiritual. Es decir, que posee lo que podríamos denominar su propia almita. Todas esas almitas juntas forman un alma grupal, y la experiencia que cada almita va aportando circula por todas las chispas divinas o por todos los soplos espirituales. Por eso todos adquieren y asimilan la experiencia aportada. En el alma grupal de la naturaleza están las almas grupales de cada reino, y en el alma grupal de cada reino se encuentran las almas grupales de las especies, de los grupos, de las familias. Pregunta: ¿cómo se discriminan las experiencias de las chispas divinas y de los soplos espirituales? Explicación. Veamos un ejemplo. Una experiencia de carácter general que concierne a todo el reino animal es asimilada por todos los soplos espirituales. Si es una experiencia para una especie determinada, la asimilan con mucho mayor intensidad los soplos espirituales de esa especie. Cada grupo y además cada soplo espiritual asimila las experiencias con la intensidad que le corresponde. Lo mismo ocurre con las chispas divinas. En los soplos espirituales, la necesidad concuerda con la formación del instinto de la especie, es decir, con la formación de todo lo que atañe a las costumbres y reacciones de la especie. Cuando se trata de experiencias de carácter general, tendientes a formar la futura conciencia, todos las asimilan por igual, aunque de acuerdo con su capacidad según el punto que en el proceso evolutivo ya han alcanzado. Pregunta: ¿cómo se van constituyendo las almas grupales? Explicación. Cuando las chispas divinas, que luego serán soplos espirituales y más adelante espíritus, nacen, son mente pura y quedan ubicadas constituyendo grupos en los planos espirituales más próximos a la divinidad. Desde ese momento comienza a absorber vibraciones de los planos en que se hallan para poder comenzar sus experiencias, que en esos planos son experiencias de fraternidad, pasando luego a otros planos en descenso, en cada uno de los cuales van absorbiendo también las vibraciones que necesitan para experimentar en ellos. Lo que significa que adquieren las primeras vibraciones
de lo que será su futura alma espiritual. Esos grupos de chispas divinas, a medida que involucionan para evolucionar, van uniéndose a otros grupos de chispas, apartando cada grupo y en ellos cada chispa las vibraciones absorbidas, que se unifican, constituyéndose así el alma grupal, que las une y las comunica vibratoriamente, conservando cada almita sus propias vibraciones. Pensemos que el alma grupal de un reino de la naturaleza se asemeja a un núcleo espiritual. Está constituido por las almas grupales de los grupos de chispas divinas o de soplos espirituales que están experimentando en las diferentes especies del reino. En el proceso de su evolución, las chispas divinas y los soplos espirituales que constituyen los grupos tienden a separarse, pues la evolución los lleva hacia el período de la individualidad, pasado el cual, y ya como seres absolutamente conscientes, tenderán, por ley de evolución, a nuevos nucleamientos espirituales y a la unificación definitiva. Así como existen los núcleos espirituales y también en el Cristo una gama o escala jerárquica, en el alma grupal también existe una gama, porque en el grupo hay un constante movimiento de chispas o de soplos, pues en el proceso evolutivo unos salen y otros entran. Como sabemos, la ley obra exactamente igual en todo. Dentro de lo que podemos llamar el alma del reino, hay muchísimas almas grupales y en ellas también hay entre sí jerarquía. La ley de jerarquía actúa constantemente. En un alma grupal hay chispas que tienen mayor jerarquía que otras, pero no es jerarquía por evolución, sino por ubicación, que significa mayor tiempo de permanencia de esa alma grupal. La humanidad es también en su aspecto espiritual un grupo en el que existe una extensa gama de puntos evolutivos. Los superiores, una vez efectuadas todas las experiencias que corresponden a este mundo, van saliendo de él mientras otros seres entran ubicándose, por ley, en lo inferior de esa gama. En las almas grupales ocurre lo mismo. Salen unas que pasan a pertenecer a un alma grupal más evolucionada y entran otras. Pregunta. Todas las experiencias que realizan las chispas divinas en los distintos aspectos minerales, ¿las recibe el alma grupal? Explicación. Sí. Ninguna chispa evoluciona más ni evoluciona menos por el trabajo que está realizando o porque benefició a otros, sino que son las experiencias logradas en todos sus aspectos, incluyendo el bien a otros. Experiencias que son guiadas por mentes superiores a cargo de esa tarea, las que van permitiendo el progreso, y ese progreso alcanza en igual medida a todas las chispas del grupo, que constituyen el alma grupal, que realizó en conjunto la experiencia, pues en el período involutivo inconsciente el progreso es, podríamos decir, automático, ya que no interviene la voluntad en el trabajo que se realiza. Pregunta. El reclamo para la formación de los sistemas planetarios y de los mundos se produce antes de la constitución de las almas grupales. Explicación. Sí. Las almas grupales se constituyen
para actuar en planos de forma como son también incipientes. Cuando son recién nacidas, las chispas divinas viven agrupadas y se transmiten unas a otras lo que van recibiendo. Los planos en que viven no pueden considerarse planos de experiencia, pues se trata de experiencias sutilísimas, como la recepción de determinadas energías, de determinadas vibraciones y de todo lo que van recibiendo de diferentes mentes o en el contacto con los planos espirituales en descenso, a los que van siendo llevadas por las mentes que guían su evolución en su etapa inicial involutiva. Como las chispas divinas en los planos espirituales están agrupadas y van haciendo las experiencias en grupos y no individualmente. Todavía no se constituyen almas grupales. Posteriormente, cuando esos grupos realizan experiencias ya menos sutiles, entonces sí, se unen los grupos para constituir almas grupales. Primero son grupos en los que las chispas divinas se transmiten las experiencias unas a otras y constituyen como una especie de nucleamiento. Luego, cuando deben comenzar a experimentar en mundos físicos, todos esos grupos se agrupan constituyendo un alma grupal. Pregunta: ¿cuál es el mecanismo que permite a las chispas divinas que están realizando una experiencia en conjunto en planos físicos transmitirse unas a otras los diferentes aspectos de la experiencia realizada por cada una? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Cuál es el mecanismo que permite a las chispas divinas que están realizando una experiencia en conjunto en planos físicos transmitirse unas a otras los diferentes aspectos de la experiencia realizada por cada una? Explicación. A pesar de que cada chispa divina del grupo en experiencia tiene su propia sustancia mental y su propia sustancia astral, atraída de los planos físicos invisibles del mundo, en que deben trabajar para responder a su necesidad en el aspecto que le corresponden en la experiencia conjunta, la sustancia mental y la sustancia astral de cada una están íntimamente unidas a la sustancia mental y a la sustancia astral respectivamente de las formas, formando en un todo interpenetrado que permite a todas y cada una de las chispas divinas del grupo asimilar los aspectos experimentados por las demás. Mis queridos, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vuelvo enseguida.